Bueno, ahora vamos a hablar sobre la prueba de hipótesis, un tema de estadística 2 y vamos a enunciar algunas de la hipótesis que vamos a ver, la nula y la alternativa. Esto es considerando el trabajo social en el que estoy reforzando, que es refuerzo académico, un compromiso de todos para con los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona en las diferentes áreas de aprendizaje. Entonces, primero vamos a definir un poco qué es la hipótesis nula. Indica que un parámetro de población, tal como la media, la desviación estándar, entre otras, es igual a un valor hipotético que suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimiento especializado. La hipótesis nula consiste en una afirmación acerca de la población de origen de una muestra ya determinada. Usualmente es más simple. Un ejemplo es que es de menor número de parámetros que su antagonista, la hipótesis alternativa. Se designa a la hipótesis nula con el símbolo H0. La hipótesis alternativa es igualmente una afirmación acerca de la población de origen. Entonces, son dos enunciados mutuamente excluyentes, ya que la hipótesis alternativa indica un parámetro de población más pequeño, más grande o de diferente valor hipotético al anterior. Entonces, la hipótesis alternativa es lo que podríamos llamar pensar que es cierto o espera probar que eso que nosotros estamos haciendo dé ese resultado. Es un resultado que es predecible y normalmente se cumple ese resultado y la nula normalmente se excluye. Además, como un dato interesante, hay tipos también de hipótesis entre ellas, como las bilaterales y las unilaterales. Una bilateral es cuando un investigador tiene los resultados de una muestra de estudiantes que presentaron un examen nacional en una escuela secundaria. Entonces, el investigador desearía saber si las calificaciones de esa escuela difieren del promedio nacional de 850. Entonces, la hipótesis alternativa bilateral, también conocida como hipótesis no direccional, es adecuada para que el investigador esté interesado en determinar si las calificaciones son menores que o mayores que el promedio nacional. Y ahí vendría el H0 y el H i, la nula y la alternativa. Y también hay unilateral, en la que un investigador tiene los resultados de una muestra de estudiantes que tomaron un curso de preparación para un examen nacional. Entonces lo esperado es que tuvieran más de la media. Ahora, parte importante es el área de rechazo. Normalmente, la hipótesis nula trata sobre el área de rechazo, el 1%, y el área de no rechazo de la alternativa, que como ya habíamos dicho, trata de la que es más probable que suceda porque, entre comillas, podríamos decir, es la lógica. Como cuando un balón se mueve por una fuerza externa. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer dos hipótesis, sería la alternativa, en la que diríamos que el balón en algún momento va a parar, y la nula, en la que el balón seguiría rodando infinitamente. Entonces, lo más racional sería que el balón se detuviera en algún momento en un estado físico normal. Y la otra sería en el caso de que estuviera en un estado físico ideal, en el que el balón nunca se detuviera. Ahora, como podemos ver acá, en un ejemplo bilateral, tenemos un H0, la nula, de un valor de 50 y una alternativa diferente a 50. Entonces, si sacáramos los valores por medio de las tablas, encontraríamos una curva como la de Gauss y encontraríamos la parte nula, la parte gris, y la parte alternativa, la hipótesis alternativa,
que estaría entre los parámetros de 1 menos el alfa. Eso quiere decir que fuera de esa campana todas las alternativas nulas estarían excluidas y las que estuvieran dentro serían las alternativas que estaríamos aceptando. Pero cabe destacar que a veces, en llegados casos, se excluye la hipótesis alternativa y la hipótesis nula se tomaría. Entonces, por eso se hace el estudio, porque no es un monopolio de la hipótesis alternativa. Ahora vamos a desarrollar unos cuantos ejemplos para entender la parte matemática. Ahora, vamos a empezar con la parte matemática, donde vamos a explicar unos cuantos ejemplos para entenderla más a fondo. Entonces, vamos con un ejemplo sencillo sobre distribución binomial. Se dice, se lanza una moneda 4 veces. Hallar la probabilidad de que salgan más caras que sellos. Entonces, en este caso, vamos a empezar con los datos que nos da el ejercicio. Ya sabemos que las variables van a ser mayor o iguales a 3. N va a ser igual a 4, que serían los lanzamientos. Necesitamos la probabilidad y como sabemos que en una moneda solo puede caer cara o sello, la probabilidad es de 1/2. La Q la vamos a calcular 1 menos la probabilidad, lo cual nos da 1 menos 1/2 igual a 1/2. Ahora vamos a utilizar la fórmula, lo cual nos diría, por medio de la fórmula nos daría P de X mayor o igual a 3 igual a la matriz 4, 3, una matriz 2 por 2, por 1/2, la Q, al cubo, diga que es mayor a 3, por 1/2 a la 4 menos 3. Esto nos da 0,25. Ahora, para P de X igual a 4, nos da la matriz de 4 sobre 4 por 1/2 a la 4 por 1, como ya sabemos a la 1. Este resultado nos da 0,0625. Ahora, para hallar la probabilidad total, simplemente tenemos que sumar el valor de P de X mayor o igual a 3 y de P de X igual a 4, lo cual nos da P de X 3 igual a 0,3125. Y esta sería la probabilidad. Este valor, si lo queremos llevar a un porcentaje, lo multiplicaríamos por 100. 0,3125 por 100. Y el resultado sería 31,25% de probabilidades de que cuando la moneda sea lanzada 4 veces caiga cara. O sea, hay un 31,25% de que salgan más caras que sellos. Ahora, vamos con el ejemplo número 2. Este es un poco más ya complicado. Entonces, ejemplo 2. Nos dice el enunciado. Un agente de seguros vende pólizas a 5 personas de la misma edad y que disfrutan de buena salud. Según las tablas actuales, la probabilidad de que una persona en estas condiciones viva 30 años o más es 2/3. Hallar la probabilidad de que pasados 30 años vivan A, las 5 personas, B, al menos 3 personas,
C, exactamente 2 personas. Entonces vamos a desarrollar primero el inciso A, en el que nos dice que las 5 personas podrían llegar a vivir. Tenemos el valor de x igual a 5, de n igual a 5, de p igual a 2 tercios y de q igual a 1 tercio. Entonces, utilizando la fórmula anterior, como hallamos q, la hallamos 1 menos 2 tercios nos da 1 tercio, n por 5 personas, y 5 son las del ejercicio, y la fórmula p de x igual a 5, como ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Entonces, este valor, al hacerlo en la calculadora, nos da 0,1317. Ahora, este vendría siendo nuevamente el resultado. Lo multiplicaremos por 100 para hallar el porcentaje, que sería 0,1317 por el 100%, nos da 13,17% de que las 5 personas sobrevivan después de 30 años. Ahora, el inciso B. El inciso B nos dice que al menos 3 personas de esas 5 sobrevivan. Entonces, nuevamente con los mismos datos, x igual a 3 ahora, x igual a 4 y x igual a 5. Por decir que solo 3 personas van a sobrevivir. Entonces, vamos a tener que sacar 3 probabilidades específicas para cada uno. Que al menos 3 personas sobrevivan, quiere decir 3 personas, 4 personas o 5 personas. Entonces, vamos a sacar la primera probabilidad en la que p de x es mayor o igual a 3 y el resultado nos daría 0,7897. Ahora, en el que serían 4, pero en este caso lo podemos hacer igual a 4. Entonces, en el que p de x igual a 4 sería igual a 0,3290 y en la que p de x igual a 5, en el que nos daría 0,4271. Ahora simplemente tendríamos que sumar estos tres valores para hallar la probabilidad de que salgan tanto 3 como 4 como 5 personas después de los 30 años que estableció el ejercicio. Entonces sería 0,7897 más 0,3290 más 0,4271 nos daría un total dividido en 3 porque sacamos el promedio. 0,51 sería la suma de todas estas sumatorias de los p de x, nos da, la sumatoria nos da 1,54 y al sacar el promedio nos da igual a 0,5152. Este valor lo multiplicaríamos por 100 para sacar el 100%. Esto simplemente es para entender mejor el ejercicio, porque aquí ya podríamos dar nuestra respuesta. Pero entonces, para entender el ejercicio, 0,5152 por el 100% nos daría 51,52% de probabilidad de que 3 o más personas, bueno, como dice el inciso, al menos 3 personas sobrevivan. Y por último, que exactamente 2 personas sobrevivan. Entonces aquí estaríamos hablando del inciso C. Entonces, en el inciso C nos dicen exactamente 2 personas. Entonces este es un poco más sencillo, simplemente hay que sacar la probabilidad exacta. Entonces podemos hacerlo directamente, donde p de x igual a 2 nos va a dar 0,1646
Y esta sería exactamente la probabilidad de que después de 30 años 2 personas exactamente sobrevivan. Nuevamente lo multiplicaríamos por 100 para entender el ejercicio. Nos da un resultado de 16,46% de que 2 personas vivan exactamente 30 años después de que compraron la póliza. Ahora, vamos con un último ejemplo para entender por completo las hipótesis. Entonces, dice, se estima que la proporción de adultos que viven en una pequeña ciudad que son graduados universitarios es P igual a 0,6. En este caso, si lo multiplicaríamos por 100, sería el 60%. Para probar esta hipótesis, selecciona una muestra de 15 adultos. Si el número de graduados en la muestra es cualquier número de 6 a 12, aceptaremos la hipótesis nula, de P igual a 0 sub 6. Utilizar la binomial. Entonces hay que evaluar alfa con la suposición de que P es igual a 0,6. Entonces, para el ejemplo 3, definiríamos nuestro alfa con las propiedades de la fórmula que veníamos trabajando. Entonces, alfa sería igual a P de x menor o igual a 5 más P de x mayor o igual, podemos utilizar en este caso 13, que serían los adultos, y de un n igual a 15, de un p que tenemos que suponerlo 0,6, y del q que como ya sabemos es 1 menos el p, nos daría 0,4. Ahora simplemente habría que sacar las dos posibilidades y sumar esas posibilidades para que así nos dé un porcentaje el alfa que queremos hallar y podamos ver si la nula es aceptada o no. Entonces, la primera probabilidad sería probabilidad de x menor o igual a 5, que nos daría un valor de 0,0338. Y la segunda probabilidad, que sería de x mayor o igual a 13, que nos daría 0,0271. Al sumar estas probabilidades, P de x menor a 5 más P de x mayor o igual a 13 nos da un valor de 0,0609. Si multiplicáramos esto por el 100% para entender el ejercicio, 0,0609 por el 100% nos daría un 6,09% de probabilidad de que la nula sea aceptada. Por lo tanto, podríamos decir que hasta el momento, o como conclusión, la nula sería separada, sería rechazada. La alternativa tendría el resto del porcentaje en este caso, explícitamente en este caso. Y con esto terminaríamos los ejemplos para entender la parte matemática de la hipótesis.